Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, nuestro estudio bíblico, el capítulo 16, versículo 21. Ahitofel dijo a Absalón: entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para cuidar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho odioso para tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Queridos amigos, ahora entramos ya en una acción, ¿verdad?, de parte de nada más y nada menos que de Absalón, ¿verdad? Estábamos hablando anteriormente que le pedía en el versículo 20 que entrasen ya en acción. Dale fuerza, póngale también aquí a Husai. Husai ya entra después de ese diálogo dentro del consejo. Ahitofel ya comienza con el primer consejo que le está dando a Absalón. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Entonces, para que vos vayas aquí asumiendo poco a poco el gobierno y todo el mundo diga y tenga confianza. Absalón. Narrativamente, este versículo se sitúa en el punto más crítico de la rebelión de Absalón contra David, cuando la ruptura política se transforma en ruptura simbólica y familiar irreversible. Queridos amigos, aquí entonces entramos de una pelea, entre comillas, que parecería simplemente política por querer asumir el gobierno, querer ser el rey, la monarquía. Sin embargo, la estrategia es una crisis, una ruptura familiar. Vamos a apuntar a eso. Algo cierto. Yo, por experiencia sacerdotal, les puedo decir, queridos amigos, que una de las situaciones más difíciles es cuando hay una ruptura familiar entre hermanos o papá, mamá, hijos, etc. Pepe o Ibaino la Joao, entonces se vuelve irreversible, casi irreversible. Algunas veces cuando son cuestiones materiales o lo que sea, hasta cierto punto después uno puede, ya es Pepe, ya llevar a juicio o lo que sea, se busca estrategia y hacemos una división, bueno, a ver, como tendría que ser, y más o menos podemos solucionar el caso. Queda ciertos rencores o lo que sea, pero por lo menos hay otra vez esa unión, esa ruptura se vuelve a unir. Pero cuando hay luego aquí una crisis familiar, eso sí que ya es mucho más difícil. Yo, por ejemplo, entre estas crisis familiares, por ejemplo, es la cuestión de las divisiones de religión. Cambia, se va a una secta, o un capaz y santo, diga tu ni reunir, asado, ni nada. Viene, o ya que esto, que aquello, que oyujuja el añan de Yarabe por primera vez, todas esas cosas. O sarambi, oye vos. Entonces, los mismos hermanos ya no quieren más ir ahí, o vos a su pala y sila y tú, y así sucesivamente, ¿verdad? En fin, son situaciones familiares, ¿verdad?, que lastimosamente sucede, ¿verdad? Sucede. Y eso es lo que uno tiene que mirar en serio, ¿verdad? Porque la unidad es lo que mantiene siempre cualquier, entre comillas, vamos a decir, porque esto es siempre, es un gobierno. Siempre lo que hacemos en nuestra familia es un gobierno. En una iglesia, la misma cosa. Es un gobierno que nosotros tenemos dentro de la relación. En el fondo, lo añade de pecado de relación. Relacionamiento. Entonces, ya por cualquier virorey, ¿verdad? Cosas superficiales. Entonces, Ahitofel, que está aquí en escena, de gran influencia, propone una acción que no es meramente estratégica, sino que profundamente performativa, es decir, quiere consolidar el poder mediante un acto público que marque la imposibilidad de reconciliación con David. Este acto, miren que Ahitofel entonces está aquí maquiavélicamente pensando. Este acto que vamos a hacer va a ser una ruptura familiar, pero tremenda, imposible de reconciliarnos. Entonces, este consejo de Ahitofel revela la lógica de la violencia política. En el Antiguo Oriente principalmente esto se hacía. No basta con tomar el poder, sino que es necesario destruir los vínculos para retornar. Entonces, al romper los vínculos, es como decir, hago explotar el puente que unía entre un río, ¿verdad? Entonces, hago explotar ese puente. Entonces, a ver, ya, amiga, tú iban para ver ella, pues, ¿verdad?
El vínculo de retorno ya es imposible entonces. El verbo hebreo implícito en la acción relacionado con entrar o tomar posesión, pronunciando la palabra, el verbo bo, indica no solamente un movimiento físico, sino que apropiación y afirmación del dominio sobre lo que pertenece al rey. Entonces, es prácticamente usurpar, diríamos nosotros en nuestra terminología más cercana al verbo bo. El objetivo narrativo es claro, hacer irreversible la ruptura del reino. Irreversible. Entonces, en las monarquías del Antiguo Oriente, el acceso a las concubinas, esto significaba la derrota totalmente del rey y la transferencia efectiva del poder. Entra a sus concubinas, eso quiere decir relaciónate, quiere decir tómalas como esposas, como ahora ya son tus concubinas, entrar, poseer. Y eso entra hasta casi, podríamos decir, en un ultraje, ¿verdad? No era solo un acto personal, sino un gesto político público que todo el mundo veía de que ahora Absalón se apropiaba del estatus real. Soy yo ahora el dueño, aquí están estas concubinas que antes eran de mi padre, ahora son mías, me pertenecen a mí. Este tipo de acciones aparecen también en otros contextos del mundo oriental, como signo de legitimación del nuevo gobernante. Ave Shela Mandain. Entonces aquí todo, hasta en el aspecto afectivo, en el aspecto de las concubinas. Este texto, este versículo se inscribe en un momento de guerra civil dentro de Israel, donde las estructuras de lealtad, familia y autoridad están en plena descomposición. Históricamente estamos viendo que hay una descomposición total en esa sociedad. La propuesta de Agitofel refleja una mentalidad política donde la estabilidad del poder requiere gestos irreversibles que clausuren toda posibilidad de restauración del orden anterior. O sea que esto tenemos que hacer una explosión total. Vamos a explotar este puente y entonces ya no hay retorno absoluto de David al trono. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Agitofel dijo a Absalón: entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para cuidar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho odioso para tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mirando desde el aspecto cultural antropológico, el honor y la vergüenza eran categorías fundamentales de las sociedades semíticas antiguas. Las acciones públicas no eran interpretadas solo en su dimensión privada, sino como signos que afectaban la reputación colectiva de familias, tribus y dinastías. Entonces aquí estamos entrando en el sentido afectivo, sexual. Entonces aquí no era solamente, dice, una cuestión privada. Ñandende ave, ñané desordenado, ya chupé en el aspecto sexual. Pean y amoan, ni que pecuña pea, que pecuña amoa. No. Aquí, queridos amigos, el hecho de la afectividad y el hecho de la sexualidad era una reputación, pero a nivel de sociedad. Entonces, se miraba mucho. Y aquí entonces ya, el poder está ahora en Absalón. Entonces, por eso que Agitofel apunta precisamente a esto, apunta a un elemento que luego se vuelve también irreversible en la relación de padre e hijo, ¿verdad? Está tomando a sus concubinas, está tomando, entre comillas, a sus esposas. Producir una humillación pública irreversible que reedifica las lealtades del pueblo. Esto entonces quiere decir que aquí David, dende y coyete hoy, mira lo que pasa, mami va a Absalón, cuando quiere decir que Absalón ha velado mandada a Absalón y ha velado recoa lo cuña cuera, el aren, está en manos de Absalón y quiere decir que vos sos ya un
Uirorei. Yande Valeima Bavena. En el aspecto sociológico, lo que en la sociedad como repercutía en contexto de conflicto político, la consolidación del poder suele requerir la creación de nuevos símbolos de identidad y la destrucción de los antiguos vínculos de referencia. Es decir, el vínculo de referencia en este caso era el poder que tenía David, las concubinas, las esposas, pero ahora, al huir por una parte socialmente, quiere decir ya derrota, pero no queda simplemente en eso, sino que ahora se ratifica o a Absalón a Oñembochara del trono, y entre ellos a través de esta simbología, el símbolo de asumir a las mismas mujeres, es decir, al harén de David. Desde un aspecto antropológico, el versículo muestra la fragilidad de las estructuras humanas cuando el poder se separa de la justicia y de la reconciliación. Humanamente hablando, justicia y reconciliación. ¿Por qué? Y porque aquí no hay ninguna posibilidad de hacer justicia, porque aquí ¿contra quién hay que hacer justicia? Contra Absalón, que está usurpando el poder. Y de reconciliación, ¿por qué? Y justamente porque también aquí quiebra, decíamos nosotros, poníamos el ejemplo del puente, Bocapupá la puente, entonces ya no hay relación de una costa a la otra, ¿verdad? Entonces no hay relación entre David, no hay posibilidad de reconciliación entre Absalón y su padre David. La ruptura es la forma de una seguridad que asume aquí Absalón, porque rompimos, entonces yo estoy seguro, aquí ya no hay caso. Hablen de por ahí más reconciliación. Malo mandada, Shela mandada y Absalón. La lógica de Agitofel, que es el consejero, expresa entonces una antropología de la irreversibilidad. Bendiga tu mismo ya pomba bebé. Es irreversible. Esto que vamos a hacer, le dice Agitofel, porque este pues es el consejo que le está dando. Vea la año de técnica, vea la año de estratégica de. A ver, entonces entero que te va a echar sociológicamente, quiere decir que David está ya arruinado totalmente. Es necesario cerrar toda posibilidad de retorno. Eso es lo que quiere hacer Agitofel. Ya poupe y tu janguaya, entonces ñande aveñañe consolida. Porque David también por ahí puede ser que se nos venga encima, ¿verdad? Y entonces el pueblo puede ser que se nos vuelva también a nosotros, contra nosotros. Entonces ñande ya aseguraba. Entonces este es el consejo de Agitofel. El relato bíblico deja entrever la tensión moral de estas acciones, mostrando cómo la búsqueda de poder puede degradar profundamente las relaciones humanas fundamentales. Porque aquí pues estamos entrando en un aspecto moral muy profundo, ¿verdad? Pero eso justamente dice, las rivalidades políticas nos pueden llevar a una degradación total. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, qué fundamental y qué interesante es leer la Biblia y entender lo que nos dice la Biblia? Porque con la degradación, ciertamente que hoy en día estas degradaciones no son así, ¿verdad? Porque entramos en un sistema mucho más privado de estas cosas, ¿verdad? Pero socialmente antes, tomar el harén y tomar a las mujeres que pertenecían al rey era una degradación total con respeto y humillación para el rey. El trasfondo de lealtad y fidelidad, amor, de pacto, resuena como contraste implícito. Frente a la ruptura violenta, la tradición bíblica sostiene la posibilidad de fidelidad y restauración, aunque aquí aparezca oscurecida por la dinámica del conflicto. Es decir, todavía queda algo que se puede restaurar. A pesar de que Absalón o Uja Agitofel y yo la ya puta varguesita, una ruptura total. Pero sin embargo, detrás de esto de nuevo, es como que queda una apertura aún de futura y posible restauración. Este es el aspecto moral que lo humilla a David, pero que uno puede remontar. Ha perdido a 0 y nada. Pero y catueti a moiguedo a 1, pega empata lleguedo a 2, o pega tu llegue a ganar echado, ¿me entienden? Eso es lo que te da a entender aquí el autor sagrado con este consejo que le da Agitofel
a Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y hoy nuestro estudio es el versículo 21. Tenemos algunas palabras claves. Aquí es el Ya'atz. Ya'atz quiere decir aconsejar, deliberar estratégicamente, dirigir decisiones. Y esto es lo que está haciendo aquí Ahitofel para con Absalón. Lo que leíamos anteriormente en el 20 era, bueno, dale, fuerza, den ya el consejo, dale, peña reunigue. Y aquí ya estaba entrando también el espía, y digamos así, ¿verdad?, de parte de David. Pero en fin, aquí Ahitofel ya entra en acción, comienza ya a aconsejar. El verbo ya'at significa eso de aconsejar, esta raíz misma del nombre de Ahitofel, como figura de consejero político. Ahitofel también se escribe de esa manera, la raíz de la misma palabra, entonces quiere decir esto mismo, ¿verdad? El hecho de aconsejar, orientar, eso quiere decir también Ahitofel. El consejo de Ahitofel no es neutro, es una forma de intervención política que busca consolidar una nueva estructura de poder mediante un acto simbólico irreversible. El texto muestra cómo el consejo en la corte no era solo reflexión, sino herramienta activa de construcción o destrucción del orden político. Esto es importante tener en cuenta. Entonces, la misma raíz decíamos del nombre de Ahitofel, Ya'atz, que quiere decir justamente una construcción o destrucción. El consejo no es simplemente reflexión. El ya'atz no es simplemente ya calcular, ya moí teoría, ñañe bareí decimos nosotros, ¿verdad? Sino que aquí es una cosa bien concreta. Pea ya bota a neighbor, a la acción. Ya ya'atz, consejo, directamente. Y bueno, también nosotros sabemos que el nombre de Ahitofel, decíamos que tiene la misma raíz. Es un consejero y que se le ponía luego en primer lugar a Ahitofel. ¿Por qué? Porque él no era un lalaparei, ¿verdad?, como consejero, sino que entonces esta es la primera acción de Ahitofel con este consejo. Una segunda palabra clave, queridos amigos, es naval, deshonrar, volver despreciable, romper el honor. ¿Se acuerdan que esto en el capítulo 25 nosotros ya habíamos dado del primer libro de Samuel, justamente Naval, voy era a que Caraíbea, ¿verdad? Y entonces deshonrar es un ser despreciable, entonces Naval aparece también. Significa deshonrar, algo vil. Significa degradación pública del honor de una persona o de una casa. Entonces, Naval Maoyera y Navé. Entonces quiere decir que es algo despreciable. El objetivo del consejo de Ahitofel es bien claro: producir una ruptura del honor de David ante Israel. Es decir, hacerlo despreciable. Tenemos que hacerlo despreciable. A bendica tuya entonces o pela o llego o moela y tina o avetenala y pudera lo que sea. Tenemos que volverlo despreciable. Hoy en día hasta podríamos decir, queridos amigos, que esto lo hacemos a través de qué cosa, y de la famosa marketing, ¿verdad? Publicidad, pum, de aquí, ¿verdad? En la cultura del antiguo Israel, el honor no era solo reputación individual, sino capital social que sostenía la legitimidad del liderazgo. Al destruir ese honor, se busca consolidar la autoridad de Absalón como irreversible. El texto muestra la dimensión profundamente simbólica del conflicto político. Entonces,
Aquí siempre tenemos un objetivo. El Agitófilo Yaposeaina y todo su grupo, todos sus consejeros. Aquí tenemos que destruir la figura de David. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Vamos a ponerle así, que esto hace 3000 años que sucede. David, 1050 antes de Cristo. Pero al mismo tiempo sabemos que esto se escribe en el año 500, ¿verdad? O sea que 2500 años atrás, esto se escribe. Esto que nosotros estamos leyendo y estudiamos hoy. 2500 años atrás, queridos amigos, esto se escribe. Estos pasajes de la Biblia. Y bueno, pero es tan interesante, ¿verdad? Porque leyendo la Biblia, porque ahora estamos mirando de un aspecto bien antropológico, histórico, cultural, es decir, Dios que se revela y se da a conocer, pero dentro de nuestra historia. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ya de allá. Y entonces, al destruir el honor, tenemos que destruir el honor de David. ¿Qué es lo que busca? Consolidar entonces la autoridad de Absalón. Entonces, la reflexión es para nosotros hoy en día. Ya tengo prisa ya vea la marketing ya pum, pum, pum. Si te quieren degradar, si te quieren hacer mal. Hoy tenemos peor todavía medios, tenemos las redes, tenemos de todo. Bombardeo. Di tantas veces una mentira que al final todos creerán que es cierto, que es una verdad, ¿entiendes? Pero eso es porque los medios que hoy en día tenemos, ¿verdad? Pero ahora sí, eso con la inteligencia artificial, parece que la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, está reordenando un poco eso, porque cuando es una mentira, la inteligencia artificial te está trayendo todas las posibilidades y te dice, no, en todo caso tenés que, pero no es así, ¿me entiendes? O sea, te está descubriendo que lo que vos estás queriendo hacer es una mentira. O sea, ese me parece que es un logro bastante positivo también, ¿verdad? A pesar de que en muchas cosas tenemos miedo a la inteligencia artificial, pero en fin, hay que saber utilizarlo y utilizarlo sobre todo para el bien, al servicio del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Agitofel dijo a Absalón, entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para cuidar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho odioso para tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Veamos un poco las enseñanzas, es decir, qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 21. En primer lugar, que el poder de la antigüedad se consolidaba mediante gestos simbólicos irreversibles. Gestos simbólicos irreversibles, o sea, que ya cercana algún gesto que quiebre toda relación. En el fondo, en una de las reflexiones que hacíamos en una oportunidad, decíamos nosotros que lo que hace irreversible, queridos amigos, una situación es cuando nosotros hacemos verdaderamente una ruptura en la relación. La relación. Pero la importante ver la de cuando hay una ruptura de relación, eso se vuelve irreversible. Y miren que esto es un libro político, ¿verdad? Nosotros algunas veces decimos, bueno, se ponen todos de acuerdo de nuevo, los políticos, etcétera. Pero en realidad no es que se ponen de acuerdo, sino que simplemente buscan estrategias, ¿verdad?, para volver a ganar algo que saben muy bien que cualquier relación rota, que se vuelve irreversible, hace que la situación ya no se pueda volver a componer. ¿Por qué decían los romanos directamente? Dice, divide y triunfarás en los romanos. Divide y triunfarás. ¿Pero por qué? Y porque nos hace entender que todo gesto simbólico de ruptura en la relación entre las personas, cualquier gesto de esto, entonces
la relación se vuelve irreversible. No hay caso, no hay pori, no hay pori, no hay pori. O sea, queda profundamente grabada en esa relación que después es imposible volver a retomar de nuevo. Entonces por eso decimos, lo que solemos ver nosotros simplemente son acciones, porque la pasada estaba escuchando, decía uno, ahora están divididos, se van a unir de nuevo al final, a ver, llegan a paz, y después otra vez se dividen, una vez que oye y pama la soquete cuera, y bueno, ahí ya otra vez, cada uno ya de nuevo por su parte, por su cuenta, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que es lo antibíblico, Yahshua, lo antibíblico totalmente, ¿verdad? Así como nos presenta este segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Una segunda enseñanza es que el consejo político podía funcionar como instrumento de construcción o destrucción social. ¿Se dan cuenta? El elemento y el consejo político, o te destruye o te construye. Dos posibilidades. O te destruye o te construye. Y por eso estaba diciendo, ¿verdad? Que si nosotros buscamos una cuestión de relación que se vuelva irreversible en la ruptura, entonces es muy difícil. Ahí, como suele decir la gente, en la cancha, y vea Martín Fierro ayer, en la cancha vamos a conocer los pingos, dice, ¿verdad? Del caballo. Carrerjave lleva, caballo ñanime, ubebeña de pata a los pingos, baixaguaba de caballuina. Pero en estas situaciones no se puede conocer por qué. Y por qué todos son elucubraciones, ¿verdad? Y entonces en la realidad, después en la cancha te das cuenta que había sido chan de motadura. No era ninguna unión, sino que era simplemente, ahí, como dice aquí, era simplemente un gesto simbólico, gesto simbólico. Hay una tercera enseñanza, el honor era un elemento central de cohesión. El honor era lo que le unía, ¿verdad?, a la gente en las sociedades semíticas antiguas, es decir, el honor que se conseguía a través de la palabra, lo que yo soy, cómo este honor que yo tengo es lo que me hacía creíble, el honor de la persona. Y ahora, como esto se vuelve triza porque le dice, entra, vete, asume, usurpa a estas concubinas, que son entonces del harén de David, entonces el honor de David está totalmente por el suelo, está quebrado ese honor. Y de esta manera sabemos que el honor, como era elemento central de la cohesión, para que todos crean y vayan detrás de David, ahora entonces totalmente roto. Una cuarta enseñanza es que la crisis de poder tiende siempre a generar ruptura profunda en las relaciones humanas. Este es otro elemento que creo que nosotros lo sabemos muy bien. Todo lo que es crisis de poder, ya digo, ya manda seis, o manda seis. Pero no se refiere simplemente al poder decir, esto, aquello, lo que yo digo se tiene que hacer. No es simplemente en ese sentido el poder, ¿entienden? Sino que el poder es lo que maneja desde atrás. Nosotros solemos decir, ¿verdad?, el títere y el titiritero, el que mueve. Ese es el que verdaderamente tiene el poder. O también en nuestras sociedades modernas, aquí se mueve a través, nosotros decimos a través de la plata, a través del poder, del dinero. ¿Se acuerdan los obispos latinoamericanos en mayo de 1969? Ya decían estas cosas. Poder, plata y placer son los tres elementos que mueven, ¿verdad?, toda relación de las personas. Entonces, toda crisis de poder, ne mandaré a opa, lan de poder. Dene y ve en escena, bebe, a opa la poder, ¿entienden? ¿Pero por qué? Y porque ese es el que tiene que manejar, ¿verdad? Si vos desapareces de eso, si vos no seguís moviendo, entonces todo eso que iban detrás tuyo van a desaparecer y se van a ir detrás de otro. Yo creo que esto no tenemos que explicar demasiado aquí, por lo menos entre nosotros, ¿ya?
Porque aquí pues lo que se mueve es siempre, ¿verdad? Ya tengo ya platazo limpio ya, ñande. Esas son expresiones nuestras ahora actuales, pero eso es lo que nos está queriendo decir aquí este segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21. El poder que se mueve, el poder, yo recuerdo que había un libro que decía el poder detrás del poder. O sea que el que está ahí como figuretti, digamos, o como un títere simplemente, es porque hay alguien que le está soplando, ¿verdad? Para que eso continúe. Pero apenas ese que está pedaleando, antes había ese armonio, ¿verdad? El armonio, o con los pies, le pedaleaba y le daba aire. Entonces el bopú, ese es el armonio, interesantísimo, ¿verdad? Entonces vos, hombre, ya de pedalear el armonio, y entonces termina el viento, ya no suena la nota, ya no suena nada. Bueno, estas expresiones son maravillosas, ¿verdad? Y la enseñanza de la Biblia, de un aspecto antropológico, porque esto estamos mirando antropología pura, ¿verdad? Además de ser una filosofía antropológica, esto lo aplicamos a una religiosidad, ¿verdad? La antropología religiosa directamente. ¿Por qué? Y porque entre filosofía y teología los dos caminan juntos, ¿verdad? Uno mirando simplemente de la razón humana y la teología que mira desde el aspecto de la conducta humana, de su relación trascendental hacia dónde está mirando y qué es lo que quiere, ¿verdad? Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la Biblia muestra tanto la fragilidad del poder humano como la tensión moral de sus decisiones. Fragilidad del poder humano. ¿Y por qué la fragilidad? Y porque se te soltó, yo recuerdo incluso eso. Nosotros teníamos un armonio, ¿verdad? En Concepción, en la iglesia y de la parroquia María Auxiliadora. Armonio era grande, era hermoso, era pupona, y gustó el armonio la arepopucuano. Pero los pedales estaban unidos, ¿verdad? Al fuelle, ahí, y eran así como dos cintas bastante anchas, así que estaban unidas al pedal, etcétera. Y vos le iba mandando aire al fuelle. Y era espectacular, ¿verdad? Pero con el tiempo, yo recuerdo que se soltaba lo que sea, y no era fácil reconstruir eso, era una petiche piola, alguna vez oso llene ahí. Entonces, después aprendimos y le pusimos alambre, pero también liado así con piola, ¿verdad? Entonces, porque viste que la fuerza pues es muy grande, jaricote, y de vez en cuando tenés que hacer sonar más ese sonido, tan bueno, ¿verdad? Todas esas cosas, pero muy interesante. Son experiencias, queridos amigos, que aquí justamente nos está diciendo que la fragilidad del poder humano se te corta, o pan de bebé, no puedo moverla de pedal. Y entonces se terminó el aire, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto podemos seguir. Así que, queridos amigos, este aspecto entra ya en una tensión moral. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué nosotros dejamos que las cosas continúen de esa manera? Entonces ahí viene la tensión moral. Sabiendo que el hombre es frágil y sabiendo conscientemente con la razón que se puede cortar, ¿verdad? Pero la pregunta entonces crucial es, ¿y por qué entonces moralmente el hombre continúa igual, actuando de esa manera? Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.